En todas las cafeterías del mundo conviven personas que, compartiendo una infusión, dan sus ideas para resolver guerras, crisis financieras, vidas ajenas y hasta le arman el 11 titular al técnico campeón del mundo. Mi nombre es Diego Paolinelli y te invito a escuchar historias ficticias de personajes reales. Estos son los relatos de un expreso, cuentos de café. Cuando un viejo y callado supervisor de taller encuentra en los oídos atentos de un joven aprendiz la confianza, puede narrar hasta su más oscuro secreto, con el disparador de una sola pregunta: ¿me da fuego? Cada vez que veía una publicidad de cigarrillos y al final la consabida frase «el fumar es perjudicial para la salud», a Pablo se le venía a la mente la historia que le contó un viejo compañero de trabajo a punto de jubilarse. Era una fría mañana de invierno a fines de los 80. Pablo llegó temprano a la oficina y se sorprendió que ya hubiese alguien, porque para el resto del equipo el horario de ingreso era flexible, por así decirle. El que ya estaba trabajando era el gordo Rubén, un viejo supervisor de taller mecánico que había sido premiado, o según él, castigado, con el pase del taller a la oficina de programación de mantenimiento. Ahí tendría que capacitar a jóvenes estudiantes de ingeniería a punto de recibirse, y algunos de los cuales quedarían en breve a cargo de jefaturas de los distintos sectores de la fábrica. El muchacho, al ver a su compañero tapado de carpetas de órdenes de trabajo, se volvió hasta la cocina, preparó café y sirvió 2 tazas, con las que volvió hasta el escritorio de Rubén, que no se había enterado de la llegada de Pablo. Al sentir el ruido de la taza apoyándose sobre su escritorio, el gordo levantó la vista para encontrarse con la sonrisa del pibe, como él le decía, al cual le agradeció con un afectuoso «gracias» y «buen día». Pablo se ofreció a darle una mano con la tarea y, como para sí, tomó una montaña de carpetas. Eran épocas de papeles. Apenas había una computadora para todo el equipo del sector. Al rato de trabajar en silencio, la tranquilidad se vio alterada, con la llegada de los ingenieros y el resto de los integrantes de la oficina. Rubén se levantó de su silla con fastidio, se abrigó con su campera y, tomando las carpetas, miró a Pablo, que no entendía la situación, pero lo imitó. Salieron al patio de la empresa y ya ahí el viejo supervisor le dijo: «Vamos al cuarto del taller, que ahí vamos a estar más cómodos. Además, tengo mi equipo de mate, así te compenso con la atención del café». Una vez ahí, ya retomaron la tarea. Durante casi 1 hora no sacaron la vista y la atención cada uno de las carpetas, calificando y completando la información de los trabajos realizados. Cuando de pronto Rubén apoyó su bolígrafo sobre la mesa, se dirigió hasta un pequeño horno eléctrico, puso a calentar agua para cebarle unos mates a su joven compañero. Iniciaron la ronda de mates y fue Pablo quien se interesó en la vida laboral y personal del veterano. Este se sorprendió cómo el gordo, habitualmente un hombre de pocas palabras en la oficina, se había abierto a una charla distendida. Empezaron repasando sus inicios en la empresa, casi 40 años atrás, cuando de pronto uno de los mecánicos del taller entró en el cuarto en busca de fuego para encender un cigarrillo y preguntó por si tenían un encendedor. Entonces Rubén detuvo la charla para marcar el territorio y le dijo al recién llegado que «no, flaco, no tenemos,
Y ni se te ocurra venir a fumar acá adentro, ¿eh? El técnico agachó la cabeza y salió inmediatamente del cuarto. Tenía un tono intimidante y su tamaño, no por nada le decían el gordo, que acompañaban el mensaje. Pablo, viendo la situación, se llenó de dudas. Sabía que en la oficina no se podía fumar, pero en los talleres era otra la historia. Además, esa voz cavernosa que tenía el viejo supervisor, el pibe la atribuía al uso habitual del tabaco y propuso rápidamente un cambio de tema a la charla. Rubén, pensé que fumabas. ¿Tanto te molesta que fumen? El gordo hizo una larga pausa, sorbió de la bombilla de su mate, como llevando su mente al pasado, y en la confianza que le había generado Pablo, arrancó diciendo: no me molesta que fumen, pero cada vez que alguien me pide fuego, se me viene a la mente algo que me pasó cuando era pibe. Adolescente. Tendría unos 16, 17 años, a mediados de la década del 40. Mi viejo había fallecido hacía poco, y mi padrino, el gallego González, me había conseguido una changa en el puerto, donde él trabajaba. Entonces, de esa manera, yo podría ayudar a poner comida en los platos de mi casa. Una noche me avisó que había laburo, y salimos para la costanera, a pie, por supuesto. No había colectivos que llegaran hasta ahí a esa hora. El gordo Rubén buscaba en su memoria y se veía como un joven macizo de hombros anchos pero delgado. Vestía unas alpargatas viejas, el pantalón que había heredado de su hermano mayor, que estaba en el servicio militar, una camisa gris de trabajo, el pullover de lana que le había tejido su madre, y debajo una hoja de papel de diario para frenar un poco el viento húmedo que venía del río. Una gorrita cubría su pelo negro y un par de ojos verdes, casi rasgados, apenas asomaban por debajo de la visera. Entonces continuó diciendo: mi padrino, Pedro González, caminaba en silencio un paso delante mío. Arrastraba unos pesados botines gastados por el uso diario. Lucía ropa oscura, una camisa gris y un saco algo raído, con las solapas levantadas para proteger el cuello y la garganta. Y en la cabeza, un sombrero negro de ala ancha. Desde atrás, yo veía como el humo del cigarrillo recorría la mejilla de Pedro, cuando resoplaba poniendo de costado su boca. Cuando de pronto, y saliendo de una ochava oscura, veo un hombre de figura alta y delgada que se presentó delante de mi padrino. Este se frenó de golpe, lo que hizo que yo, que caminaba detrás, quedara a la par de él, permitiendo ver el perfil de Pedro, con sus ojos enfocados en el tipo y manteniendo el cigarro apretado por sus labios. No le distinguía los rasgos al extraño, por la noche cerrada y su sombrero tirado hacia adelante. Luego de un instante de silencio, que pareció eterno, y con una voz gutural dijo: me da fuego, haciendo un ademán y mostrando un cigarrillo entre sus largos dedos. Entonces el gallego aspiró y encendió más la brasa de su cigarro. Lo tomó con su mano izquierda y mientras se lo acercaba al desconocido, hizo un movimiento rápido de su mano derecha, sacando un revólver que guardaba en la cintura y colocó rápidamente el cigarrillo encendido en el cañón del arma cuando lo siguió acercando. El otro hizo un pequeño paso hacia atrás, pero no tuvo más remedio que poner su cigarrillo en la boca y encenderlo cuidadosamente, ya que podría ser lo último que hiciera. Al contacto entre los tabacos y prendiendo el suyo, hizo que la brasa desprendiera una pequeña luz
que les permitió descubrir un rostro adulto con arrugas, que igualmente dejaban ver un par de cicatrices del tipo que contaban que era una persona con una vida violenta. El extraño agradeció tomando el ala de su sombrero y salió en dirección opuesta a donde íbamos nosotros. Mientras tanto, mi padrino sacó su cigarro del arma, pero continuó con el cañón del revólver apuntando hacia el lado donde estaba este tipo. Y me acomodó con el brazo izquierdo en camino nuevamente, pero no dejó de mirar por sobre su hombro hasta que la figura desapareció en la noche. Ahí recién guardó el 38. Pero cuando creímos que todo había pasado, escuchamos un ruido casi sordo de suelas que rozaban la carbonilla del camino a la vera del río. Al darnos vuelta, vimos una figura delgada que se abalanzaba sobre nosotros con un gran cuchillo en una de sus manos. Mi padrino alcanzó a empujarme hacia un costado y se cubrió con el brazo el embate. La velocidad que traía el atacante y el filo del cuchillo que rompía el hombro del saco raído del gallego al chocar contra él. Lo dejaron tirado sobre el piso, sin su arma, que saltó de su cintura cayendo a un costado y a merced de un nuevo ataque, que sin lugar a dudas sería mortal. Entonces, el agresor levantó nuevamente su cuchillo, que brilló al cruzar la luz de la luna. Apretó el cigarro aún más en sus labios, haciendo una mueca de satisfacción, y cuando fue a descargar toda su fuerza para terminar con mi padrino, oí un estampido. Unos ladridos de perros a lo lejos, y vi como el cuerpo delgado del asesino se congeló en el lugar. Un hilo rojo descendió por debajo de su sombrero y rodó como una lágrima espesa por las cicatrices de su rostro. Luego, como en cámara lenta, el cigarrillo cayó de su boca, y atrás lo siguió su cuerpo inerte hasta el piso, que lentamente se humedeció con el charco de sangre. En ese momento, solo atiné a bajar la vista para ver mis manos temblorosas que sostenían un revólver aún humeante.